El hedor era insoportable. Una mezcla de amoníaco, carne podrida y algo vagamente metálico llenaba el aire, haciéndole picar la nariz y los ojos. Pero el humano, atado a una especie de plataforma circular con cadenas que brillaban con una luz verdosa, no se inmutó. Miró al alienígena, una criatura alta y delgada con la piel de un color púrpura enfermizo y unos ojos negros y brillantes como cuentas de obsidiana. ¿Es todo lo que tienes?, preguntó el humano, su voz resonando en la cavernosa sala. Un decorado barato y un bicho feo. He visto peores en el zoológico interestelar de Tau Ceti. El alienígena siseó, una señal de irritación. Te equivocas, humano. Este no es un simple bicho feo. Es un depredador de las sombras, criado y entrenado para la aniquilación. Con una sola palabra, lo liberaré y te reducirá a polvo. El humano sonrió, una mueca que mostraba unos dientes blancos y parejos. ¡Qué original! ¿Un monstruo que obedece órdenes? ¿En serio? Pensé que los villanos de pacotilla como tú ya no existían. A unos metros del humano, tras una reja de energía parpadeante, se movía la mascota. Era una masa de músculos y garras, con una piel escamosa de un color verde oscuro y unos ojos amarillos que brillaban con una inteligencia salvaje. Tenía el tamaño de un pequeño vehículo y emanaba un aura de pura hostilidad. Se movía de un lado a otro, gruñendo y mostrando unos dientes afilados como cuchillas. El alienígena levantó una mano delgada y huesuda. Silencio, insignificante humano. No tienes idea del poder que tengo a mi disposición. He conquistado planetas enteros, destruido civilizaciones, y todo con la ayuda de mis leales depredadores de las sombras. Conquistado planetas, se burló el humano. Apuesto a que usaste una calculadora y un montón de robots. Demuéstrame tu poder. Libera a tu mascota. Veamos si realmente es tan aterradora como dices. El alienígena entrecerró los ojos. Tu arrogancia es asombrosa, humano. Pero no te confundas. No tengo ninguna intención de arriesgar a mi depredador. Eres valioso. Por ahora. Te utilizaré para otros fines. Otros fines, repitió el humano, alzando una ceja. Ya veo. ¿Vas a torturarme? ¿Sacarme información? O quizás, ¿vas a alimentarme con comida espacial insípida hasta que suplique clemencia? El alienígena ignoró la burla. Tu resistencia es admirable, pero eventualmente cederás. Todos lo hacen. El miedo es una emoción universal. Y tarde o temprano, el miedo te consumirá. El humano se rió. El miedo es una elección, amigo. Y yo elijo no tenerlo. Ahora, ¿qué tal si dejas de hablar y haces algo interesante? ¿O, tienes miedo de que tu mascota no esté a la altura? El alienígena apretó los puños. La paciencia, claramente, se le estaba agotando. Te arrepentirás de tus palabras, humano. Muy pronto, te arrepentirás. Arrepentirme, repitió el humano, soltando una carcajada que reverberó en las paredes de la sala. No creo que ese verbo exista en mi vocabulario. Mira, sé lo que estás pensando. Crees que estoy asustado, que por dentro estoy temblando como una hoja. Pero te equivocas. Estoy aburrido. Extremadamente aburrido. Se estiró contra las cadenas, probando su resistencia. Parecían fuertes, pero no indestructibles. Vamos, al menos dame algo de emoción. ¿Un juego de ajedrez interdimensional? ¿Una competencia de quién puede comer más gusanos espaciales? Cualquier cosa es mejor que esta charla tediosa. El alienígena se acercó, su rostro púrpura contraído en una mueca de desprecio. Tu bravuconería es una fachada, humano. Una simple máscara para ocultar tu terror. Sé lo que sientes. La inminencia de la muerte, la conciencia de tu propia insignificancia. Es una carga pesada de soportar. Insignificancia, el humano se rió de nuevo. Yo diría que soy bastante significativo. Soy el único que tiene el valor de plantarte cara. Todos tus súbditos, tus soldados, tus depredadores de las sombras. Todos te temen. Yo no.
Señaló con la cabeza hacia la bestia, que seguía moviéndose inquietamente tras la barrera de energía. Esa cosa, tu arma definitiva, no me da ningún miedo. Es solo un animal. Un animal grande y feo, pero un animal al fin y al cabo. He lidiado con cosas peores en mi tiempo. El alienígena siseó, con los ojos fijos en el humano. No tienes idea de lo que es capaz. Ha sido modificado genéticamente, mejorado para la destrucción. Su saliva es ácida, sus garras pueden desgarrar el acero, y su apetito es insaciable. Suena como mi ex esposa, respondió el humano, encogiéndose de hombros. Hablando en serio, he visto animales más aterradores en las calles de Nueva Chicago. Al menos tu mascota tiene un aspecto original. La mayoría de los monstruos que he conocido llevaban traje y corbata. Estás subestimando el peligro, insistió el alienígena. Si la liberara, no durarías ni un segundo. Te destrozaría, te devoraría hasta los huesos. Un segundo, el humano fingió sorpresa. Vaya, qué eficiencia. Normalmente tardaría al menos 5 minutos en masticarme por completo. ¿Está a dieta? El alienígena respiró hondo, tratando de controlar su ira. No entiendo tu actitud. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Qué te hace pensar que puedes desafiarme impunemente? El humano sonrió, una sonrisa amplia y sincera. Porque sé algo que tú no sabes. Sé que el miedo es una herramienta. Una herramienta que puedes usar a tu favor, o una herramienta que te puede destruir. Y yo, amigo mío, he elegido no ser destruido. Se inclinó hacia adelante, acercando su rostro al del alienígena. Además, tengo una corazonada. Una corazonada muy fuerte de que tú, depredador de las sombras, y yo vamos a llevarnos muy bien. El alienígena retrocedió un paso, como si la cercanía del humano le resultara repulsiva. Tu arrogancia me repugna. Crees que entiendes algo, pero no sabes nada. Ignoras la verdadera naturaleza de esa criatura. Se giró hacia la jaula de energía, observando al depredador de las sombras con una mezcla de orgullo y fascinación. Fue extraído de Silos, un planeta salvaje y hostil, un mundo donde la evolución ha tomado un camino peculiar. Las criaturas allí son brutales, implacables, diseñadas para la supervivencia a toda costa. Así que lo sacaste de su hogar, comentó el humano, con un tono que sugería más interés que juicio. Lo trajiste aquí, lo encerraste y esperas que te obedezca. Suena un poco injusto, ¿no crees? El alienígena lo ignoró. Lo encontramos en la cima de la cadena alimenticia, el depredador alfa de su especie. Pero eso no fue suficiente. Queríamos algo más. Algo. Perfecto. Un brillo frío apareció en sus ojos negros. Lo sometimos a un riguroso programa de modificación genética. Mejoramos su fuerza, su velocidad, su inteligencia. Refinamos su instinto asesino. Lo convertimos en la máquina de matar definitiva. Describió con detalle los horrores de la manipulación genética, la inserción de nuevos genes, el borrado de patrones de comportamiento indeseados. Habló de dolor, de sufrimiento, de la transformación de un animal salvaje en un arma viviente. El humano escuchó en silencio, sin interrumpir. Su expresión era ilegible. Ahora, continuó el alienígena, su voz llena de orgullo, es capaz de rastrear a su presa a través de continentes, de anticipar sus movimientos, de adaptarse a cualquier entorno. Su mordedura es venenosa, su sangre corrosiva, y su rugido puede paralizar a sus víctimas de terror. Así que lo convertiste en un monstruo, dijo el humano finalmente. Un monstruo que no pidió serlo. El alienígena frunció el ceño. No lo convertí en nada. Simplemente liberé su potencial. Le di un propósito. Le di la oportunidad de alcanzar su máximo potencial destructivo. Su máximo potencial destructivo, repitió el humano. Eso es todo lo que ves en él. ¿Una herramienta de destrucción? ¿No te has preguntado qué más podría ser? El alienígena se rió. Es un depredador de las sombras, humano. Su único propósito es cazar y matar. No tiene sentimientos, ni emociones, ni deseos. Es una máquina perfecta.
El humano negó con la cabeza. Todos tienen deseos. Todos tienen sentimientos. Incluso esa cosa, tú, máquina perfecta. Solo tienes que saber dónde buscar. Se volvió hacia el depredador de las sombras y lo miró fijamente a los ojos. Y creo que sé dónde buscar. El depredador, a su vez, le devolvió la mirada, su gruñido bajo y gutural resonando en la sala. Parecía haber algo diferente en su mirada, una chispa de curiosidad, tal vez incluso reconocimiento. La descripción del alienígena, pensada para infundir terror, no pareció tener ningún efecto en el humano. Siguió allí, atado, imperturbable, como si estuviera escuchando una aburrida conferencia sobre taxonomía intergaláctica. ¿Veneno en la mordedura? Sangre corrosiva, repitió el humano, con una expresión pensativa. Eso podría ser útil para deshacerse de los calcetines apestosos. Pero, sinceramente, he visto trucos más impresionantes en un espectáculo de circo. Inclinó la cabeza, observando al depredador de las sombras con una mirada crítica. ¿Y ese rugido? Suena más como un gato constipado que como un grito paralizante. Tal vez necesite un poco de aceite en las articulaciones. El alienígena apretó los dientes. La burla constante del humano estaba comenzando a socavar su compostura. ¿Cómo puedes permanecer tan impasible? ¿No entiendes el peligro en el que te encuentras? Estás a merced de una criatura que podría matarte en un instante. Oh, entiendo el peligro, respondió el humano, con un encogimiento de hombros. Solo que no le doy mucha importancia. He estado en situaciones mucho peores, créeme. Y al final, siempre he encontrado una manera de salir adelante. Se rió entre dientes. Además, tú, mascota, no me parece tan aterradora. Es grande, sí. Es fea, sin duda. Pero también parece triste. Como si echara de menos su hogar. Señaló con la cabeza hacia el depredador de las sombras. Míralo. Está encerrado en una jaula, lejos de su familia, obligado a obedecer tus órdenes. ¿Crees que es feliz? ¿Crees que disfruta siendo un arma? El alienígena siseó. No tiene importancia lo que sienta. Es una herramienta. Una herramienta para mi poder y mi dominio. Y ahí es donde te equivocas, dijo el humano, con una sonrisa enigmática. Todo el mundo tiene sentimientos, incluso las herramientas. Y si sabes cómo tocar las notas correctas, puedes convertir cualquier herramienta en un aliado. Se echó hacia atrás en la plataforma, relajando los músculos. En serio, estoy empezando a sentirme cómodo aquí. Es un poco oscuro, sí, y el olor es cuestionable, pero en general, es un lugar bastante tranquilo. Podría echarme una siesta. Cerró los ojos y fingió bostezar. Despiértame si pasa algo interesante. ¿Cómo? No sé, si decides liberar a tu mascota, y vemos si realmente es tan aterradora como dices. El alienígena se quedó mirándolo, atónito. No entendía la actitud del humano. No entendía su falta de miedo. No entendía cómo podía permanecer tan tranquilo y desafiante frente a la muerte inminente. Era como si el humano supiera algo que él no. Como si tuviera un secreto, una ventaja oculta que le permitiera enfrentar el peligro con una calma inquebrantable. Y eso, más que cualquier otra cosa, lo aterraba. La frustración del alienígena era palpable, casi tangible en el aire viciado. La calma del humano, su desprecio por el peligro, lo estaban desquiciando. Necesitaba probar su poder, reafirmar su control. Y se le ocurrió una idea. Una idea arriesgada, pero tentadora. Bien, dijo el alienígena, su voz resonando con una nueva determinación. ¿Quieres una prueba? ¿Quieres ver si mi depredador de las sombras es realmente tan aterrador? Pues bien, te la daré. Se acercó a un panel de control y pulsó varios botones. La barrera de energía que contenía a la bestia comenzó a parpadear. Te propongo una apuesta, humano, continuó el alienígena, con una sonrisa cruel. Si puedes sobrevivir una hora en la arena con mi depredador, te liberaré. Te dejaré ir, sin condiciones.
Podrás volver a tu insignificante vida y contar la historia de cómo desafiaste al gran Sorgon y viviste para contarlo. El humano abrió los ojos, mostrando un atisbo de interés. ¿Una hora, eh? ¿Eso es todo? ¿Y si gano, simplemente me dejas ir? Sí, confirmó Sorgon. Esa es la apuesta. Una hora en la arena. Si sobrevives, eres libre. Si mueres. Bueno, no creo que tengas que preocuparte por eso. ¿Y si me niego?, preguntó el humano, aunque su tono sugería que ya había tomado una decisión. Sorgon se encogió de hombros. Entonces te quedas aquí. Seguirás siendo mi prisionero, sujeto a mis experimentos y mi capricho. Eventualmente, te romperé. Todos lo hacen. El humano sonrió. Me gusta la primera opción. Una hora en la arena. Suena estimulante. No te hagas ilusiones, humano, advirtió Sorgon. No tienes ninguna posibilidad. Mi depredador es invencible. Te destrozará en cuestión de segundos. Ya veremos, respondió el humano, con una calma que exasperaba a Sorgon aún más. Pero solo para que quede claro, ¿cuáles son las reglas? ¿Puedo usar armas? ¿Puedo esconderme? ¿Puedo hacerle cosquillas a tu mascota hasta que se rinda? No hay reglas, dijo Sorgon. Solo tú y el depredador. Una hora. Sobrevive como puedas. Pulsó un último botón y la barrera de energía se desactivó por completo. El depredador de la sombra salió de su jaula, moviéndose con una agilidad sorprendente para su tamaño. Sus ojos amarillos se fijaron en el humano, y un gruñido bajo y amenazante resonó en la sala. Que comience el juego, dijo Sorgon, con una sonrisa sádica. Que gane el mejor. El humano sonrió a su vez. Estoy seguro de que será entretenido. Miró al depredador de las sombras, que ahora estaba a pocos metros de él, listo para atacar. Y por primera vez, en su rostro se vislumbró una pizca de emoción. Pero no era miedo. Era algo diferente. Algo más cercano a la anticipación. La anticipación de un buen desafío. La anticipación de algo interesante. Las cadenas que lo sujetaban a la plataforma se retrajeron con un siseo, dejándolo libre. El humano dio un paso adelante, pisando la arena. No era arena ordinaria, era un material grisáceo, casi metálico, que crujía bajo sus pies. El aire era pesado, cargado de la misma mezcla nauseabunda de olores que había percibido antes, pero ahora amplificada, intensificada. La arena era un círculo gigantesco, de al menos 100 metros de diámetro, rodeado por una pared alta y lisa que parecía imposible de escalar. Arriba, en lo alto de la pared, Sorgon observaba, con los ojos brillantes de anticipación. Otros alienígenas, presumiblemente sus súbditos, se apiñaban a su alrededor, murmurando y señalando. Pero toda la atención del humano estaba centrada en la bestia. El depredador de la sombra se movía con una gracia sorprendente para su tamaño, sus músculos ondulándose bajo su piel escamosa. Sus ojos amarillos lo seguían con una intensidad implacable, evaluando, calculando. El humano se detuvo en el centro de la arena, girando lentamente para examinar su entorno. No había escondites, ni armas, ni nada que pudiera usar para defenderse. Solo él y la bestia. Una hora. El depredador de las sombras gruñó, un sonido que vibró en el pecho del humano. Se agachó, preparándose para atacar. Su saliva goteaba de sus fauces abiertas, mostrando sus dientes afilados como cuchillas. La tensión era palpable. Se podía cortar con un cuchillo. El aire parecía vibrar con la amenaza inminente. Pero el humano permaneció inmóvil. No gritó. No corrió. No mostró ningún signo de miedo. Simplemente se quedó allí, observando al depredador de las sombras con una mirada curiosa, casi científica. Parecía estar estudiando a la bestia, analizando sus movimientos, buscando alguna debilidad, alguna vulnerabilidad. Era como si estuviera tratando de entenderla, de comprender su naturaleza. El depredador de las sombras dio un paso adelante, luego otro. Se acercaba lentamente, cerrando la distancia entre ellos.
El humano no se movió. La bestia estaba ahora a solo unos metros de él. Podía sentir su aliento fétido en su rostro. Podía ver la ferocidad en sus ojos. Podía oír el latido de su propio corazón resonando en sus oídos. Pero aún así, no mostró miedo. En cambio, hizo algo inesperado. Levantó una mano, extendiéndola hacia el depredador de las sombras. Era un gesto desafiante, un gesto suicida. Era como si estuviera invitando a la bestia a atacarlo. Sorgon y sus súbditos jadearon de asombro. No podían creer lo que estaban viendo. ¿Acaso el humano se había vuelto loco? Pero el depredador de las sombras no atacó. Se detuvo, vacilando. Parecía confundido, inseguro. Su gruñido se convirtió en un murmullo bajo, casi lastimero. El humano mantuvo su mano extendida, con la palma hacia arriba. «Hola», dijo, con una voz suave y tranquila. «No voy a hacerte daño». El depredador de las sombras lo miró fijamente, como si estuviera tratando de entender sus palabras. Y por un momento, pareció haber una conexión entre ellos. Una conexión que trascendía la barrera del lenguaje y la diferencia de especies. Una conexión basada en algo más profundo, algo más fundamental. Y entonces, el depredador de las sombras hizo algo aún más inesperado. Bajó la cabeza y olfateó la mano del humano. El humano mantuvo la mano firme, permitiendo que la bestia lo olfateara. Luego, lentamente, comenzó a hablar. No usó el idioma universal, ni ningún lenguaje que Sorgon o sus súbditos pudieran reconocer. En cambio, usó una serie de sonidos suaves, guturales, casi cantados, que parecían salir de lo más profundo de su ser. «Tranquilo», dijo el humano, su voz resonando suavemente en la arena. «Tranquilo, amigo. No tienes que hacer esto». Sus palabras eran incomprensibles para los alienígenas, pero parecían tener un efecto en el depredador de las sombras. La bestia dejó de gruñir y levantó la cabeza, mirándolo fijamente a los ojos. Parecía estar escuchando, tratando de entender. «Sé que tienes miedo», continuó el humano. «Sé que estás confundido. Te han sacado de tu hogar, te han cambiado, te han obligado a hacer cosas que no quieres hacer». Sus palabras no eran simples consuelos. Había algo más en ellas, algo de comprensión profunda, de empatía genuina. Era como si el humano pudiera sentir el dolor de la bestia, su soledad, su desesperación. «Pero no estás solo», dijo el humano. «Yo estoy aquí. Y no voy a dejar que te hagan daño». Bajó la mano lentamente y la colocó sobre la cabeza del depredador de las sombras, acariciando suavemente su piel escamosa. La bestia se estremeció al principio, pero luego se relajó, disfrutando del contacto. Sorgon y sus súbditos observaban en silencio, boquiabiertos de asombro. No podían creer lo que estaban viendo. El humano, en lugar de luchar o huir, estaba acariciando al depredador de las sombras como si fuera un gatito doméstico. «¿Qué está haciendo?», murmuró uno de los alienígenas. «No lo sé», respondió otro. «Pero parece estar funcionando». Sorgon apretó los puños con frustración. Su plan estaba fracasando. Su arma perfecta estaba siendo domesticada por la compasión de un simple humano. El humano continuó hablando con la bestia, usando su lenguaje suave y cantado. Le contaba historias de su hogar, de su familia, de sus amigos. Le hablaba de la belleza del universo, de la importancia de la vida, de la esperanza de un futuro mejor. Y mientras hablaba, el depredador de las sombras cambiaba. Su cuerpo se relajaba, su mirada se suavizaba, su gruñido se convertía en un ronroneo suave. Parecía estar encontrando consuelo, comprensión, incluso amor. El humano sabía que no podía detener la guerra, ni revertir la modificación genética, ni devolver a la bestia a su hogar. Pero podía darle algo aún más valioso, podía darle la oportunidad de elegir. La oportunidad de elegir la paz en lugar de la violencia, la compasión en lugar de la crueldad, la esperanza en lugar de la desesperación. Y al final, esa era la única victoria que importaba. La victoria del espíritu sobre la adversidad. La victoria de la bondad sobre la maldad. La victoria del humano sobre el monstruo.
O quizás, la victoria del humano asterisco con asterisco el monstruo. El depredador de las sombras, acostumbrado a inspirar terror y obediencia ciega, estaba desconcertado. Nunca antes se había encontrado con una criatura que no le temiera. Y mucho menos una criatura que le hablara con tanta suavidad y empatía. La falta de miedo del humano, combinada con su voz suave y sus caricias gentiles, estaba creando una conexión inesperada. La agresión de la bestia comenzaba a disiparse, reemplazada por una creciente curiosidad. Dejó de lado su postura amenazante y se irguió sobre sus patas, inclinando la cabeza como si tratara de entender las palabras del humano. Sus ojos amarillos, antes llenos de ferocidad, ahora mostraban una chispa de interés. El humano continuó hablando, sin detenerse. Le contó historias de su planeta natal, de los bosques verdes y los océanos azules. Le habló de la alegría de la amistad, de la importancia de la familia, del poder del amor. Y mientras hablaba, el depredador de las sombras reaccionaba. Sus orejas se movían, tratando de captar cada sonido. Su cola, antes rígida y amenazante, ahora se movía suavemente de un lado a otro. Incluso dejaba escapar pequeños gemidos, como si estuviera respondiendo a las palabras del humano. Sorgon observaba con creciente desesperación. Su plan, su apuesta, se estaban desmoronando ante sus ojos. El humano estaba ganando, no con fuerza o violencia, sino con compasión y entendimiento. «Esto es imposible», exclamó Sorgon, golpeando el borde de la pared con el puño. «Esa bestia está programada para matar. No puede ser domesticada». Pero la evidencia era innegable. El depredador de las sombras, el arma perfecta, la máquina de matar definitiva, estaba siendo transformado por la bondad de un simple humano. El humano se dio cuenta del cambio en la actitud de la bestia. Dejó de hablar y simplemente la miró a los ojos, transmitiéndole un mensaje silencioso de aceptación y amor. El depredador de las sombras respondió bajando la cabeza y frotándola contra la pierna del humano. Era un gesto de sumisión, de afecto, de gratitud. El humano sonrió y acarició la cabeza de la bestia. «Lo sé», dijo suavemente. «Sé que eres bueno por dentro». Y en ese momento, Sorgon supo que había perdido. Había subestimado el poder de la conexión, el poder de la empatía, el poder del espíritu humano. Había creído que podía controlar a la bestia con la fuerza y la manipulación, pero había ignorado su capacidad para amar y ser amado. El depredador de las sombras ya no era un arma. Era un compañero. Un amigo. Un aliado. Y Sorgon, con todo su poder y su tecnología, no podía hacer nada para cambiarlo. El humano había ganado la apuesta, no sobreviviendo a la bestia, sino conquistándola con su corazón. El humano sintió una profunda tristeza emanando de la bestia, una sensación de pérdida y soledad que resonaba en lo más profundo de su ser. Intuitivamente, supo que el depredador de las sombras había sido separado de su familia, de su manada, de todo lo que amaba. Volvió a hablarle, usando su lenguaje suave y cantado, pero esta vez sus palabras estaban cargadas de consuelo y comprensión. «Lo sé», dijo el humano. «Sé que te sientes solo. Sé que echas de menos a tu familia». El depredador de las sombras se acurrucó contra el humano, temblando ligeramente. Parecía estar buscando consuelo, protección, un lugar seguro donde esconderse del dolor. «Te quitaron de tu hogar», continuó el humano. «Te trajeron aquí, te cambiaron, te obligaron a ser algo que no eres. Lo siento mucho. Lo siento mucho por todo lo que has sufrido». Comenzó a acariciar la cabeza de la bestia, con movimientos suaves y rítmicos. Sus dedos trazaban círculos sobre su piel escamosa, aliviando su tensión y calmando su ansiedad. «Pero no estás solo», repitió el humano. «Yo estoy aquí. Y voy a estar aquí para ti. Voy a protegerte. Voy a amarte. Y voy a ayudarte a encontrar la paz». Sus palabras, aunque incomprensibles para los alienígenas, resonaban en el corazón del depredador de las sombras. La bestia cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo, como si estuviera liberando una carga pesada. Sorgon, viendo la escena, sintió una furia incontrolable. «Suficiente», gritó. «Voy a acabar con esto ahora mismo».
Levantó la mano y se preparó para dar la orden. Con una sola palabra, podía activar un implante en el cerebro del depredador de las sombras y obligarlo a atacar al humano. Pero dudó. Una parte de él, una parte que había estado enterrada durante mucho tiempo, sintió una punzada de remordimiento. Había creado a esta criatura, la había moldeado a su imagen, la había convertido en un arma. ¿Tenía derecho a destruirla? En ese momento, el humano levantó la vista y miró directamente a Sorgon. Sus ojos brillaban con una luz intensa, una luz de compasión y desafío. Era como si pudiera ver el alma del alienígena, su dolor, su soledad, su desesperación. No tienes que hacer esto, dijo el humano, con una voz suave pero firme. Puedes elegir otro camino. Puedes elegir la paz. Puedes elegir el amor. Sorgon vaciló. Sus dedos se aflojaron. Su mano cayó a su lado. El humano sonrió. Gracias, dijo. Volvió a centrar su atención en el depredador de las sombras, que se había acurrucado a su lado, buscando calor y consuelo. El humano lo abrazó con fuerza, transmitiéndole todo su amor y su apoyo. Todo va a estar bien, susurró el humano. Todo va a estar bien. Juntos, encontraremos un camino. Sorgon, aún aturdido por su propia vacilación, observó cómo el depredador de las sombras se acurrucaba aún más cerca del humano, buscando su calor y su consuelo. Ya no era un arma. Ya no era una amenaza. Era simplemente una criatura asustada y sola, necesitada de amor y aceptación. El humano abrazó a la bestia con fuerza, transmitiéndole un mensaje silencioso de seguridad y protección. Está bien, susurró el humano. Está bien. Ya no tienes que tener miedo. En ese momento, el depredador de las sombras hizo algo sorprendente. Levantó la cabeza y miró a Sorgon, con una expresión que el alienígena nunca antes había visto en sus ojos. No era ferocidad. No era obediencia. Era rechazo. El depredador de las sombras gruñó, un sonido bajo y gutural que resonó en la arena. No era un gruñido amenazante, sino un gruñido de advertencia. Era como si la bestia estuviera diciendo, aléjate. No te acerques a él. Sorgon sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había perdido el control de su arma. Había perdido el control de su creación. El depredador de las sombras ya no le era leal. Su lealtad había cambiado, había pasado del alienígena al humano. No. Murmuró Sorgon, incrédulo. Esto no puede estar pasando. Intentó dar la orden, la palabra clave que activaría el implante cerebral y obligaría al depredador de las sombras a atacar. Pero las palabras se atascaron en su garganta. No podía hacerlo. No podía obligar a la bestia a traicionar la confianza del humano. El depredador de las sombras volvió a gruñir, esta vez con más fuerza. Se levantó sobre sus patas y se colocó entre el humano y Sorgon, protegiendo a su nuevo amigo. El humano acarició la cabeza de la bestia, agradeciéndole su lealtad. Está bien, dijo el humano. No tienes que proteger. Traición, gritó Sorgon, su voz llena de furia y desesperación. Insolente bestia. Te creé. Te di un propósito. Y así es como me pagas. Sus súbditos retrocedieron, temerosos de su ira. Nunca lo habían visto tan fuera de control. Su rostro púrpura estaba enrojecido, sus ojos negros brillaban con una intensidad aterradora, y sus manos temblaban de rabia. Observó, impotente, cómo su arma perfecta era domesticada por la bondad del humano. Había gastado años, recursos y energía en crear al depredador de las sombras, en convertirlo en la máquina de matar definitiva. Y ahora, todo se había ido al traste. Todo había sido arruinado por un simple acto de compasión. Lo voy a destruir, gritó Sorgon, señalando al humano con un dedo tembloroso. Lo voy a aniquilar. Y después, te destruiré a ti también, bestia ingrata. Pero sabía que era una amenaza vacía. Ya no tenía el control. El humano y el depredador de las sombras eran ahora una fuerza unida, una fuerza que no podía ser vencida con la violencia o la manipulación. Su orgullo herido, su ego destrozado, su poder usurpado. Todo era demasiado para soportar.
Sorgon se desplomó sobre la pared, agarrándose la cabeza con las manos y gimiendo de frustración. El humano, al ver su sufrimiento, sintió una punzada de lástima. Sabía que Sorgon había actuado por miedo, por inseguridad, por la necesidad de sentirse poderoso. Pero también sabía que todos merecían una segunda oportunidad. No tienes que vivir así, dijo el humano, dirigiéndose a Sorgon con una voz suave y tranquila. Puedes cambiar. Puedes elegir otro camino. Puedes elegir la paz. Puedes elegir el amor. Sorgon levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Es demasiado tarde, dijo. He hecho demasiadas cosas terribles. No hay redención para mí. Nunca es demasiado tarde, respondió el humano. Siempre hay esperanza. Siempre hay una oportunidad de hacer lo correcto. Se acercó a la pared, extendiendo una mano hacia Sorgon. Ven, dijo. Únete a nosotros. Juntos, podemos construir un mundo mejor. Sorgon vaciló. Dudó. Pero en sus ojos, el humano vio un atisbo de esperanza. Un pequeño rayo de luz en la oscuridad. Y entonces, Sorgon hizo algo inesperado. Extendió su mano y tomó la del humano. El humano estrechó la mano de Sorgon, transmitiéndole un mensaje silencioso de apoyo y aliento. Luego, se volvió hacia la arena, con el depredador de las sombras a su lado, fiel y leal. Creo que ha pasado una hora, dijo el humano, con una sonrisa enigmática. He ganado la apuesta. Exijo mi liberación. Sorgon asintió, con una mirada triste en sus ojos. Sabía que tenía que cumplir su palabra. Sabía que tenía que dejar ir al humano. Como desees, dijo Sorgon, con una voz apagada. Eres libre. Puedes irte cuando quieras. El humano sonrió y asintió con la cabeza. Gracias, dijo. Pero hay una condición. Sorgon frunció el ceño. ¿Una condición?, preguntó. ¿Qué quieres decir? Quiero llevarme a la bestia conmigo, respondió el humano, señalando al depredador de las sombras. Es mi compañera. No puedo dejarla aquí. Sorgon se sorprendió. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. ¿Quieres llevarte a esa criatura? ¿Estás loco? No estoy loco, respondió el humano. Sé lo que estoy haciendo. El depredador de las sombras necesita un hogar, necesita amor y cuidado. Y yo puedo dárselo. Sorgon vaciló. Sabía que no tenía derecho a negarle al humano su petición. Había perdido la apuesta. Había perdido el control de la bestia. Y ahora, tenía que aceptar las consecuencias. Está bien, dijo Sorgon, con resignación. Puedes llevarte a la bestia. Es tuya. Haz con ella lo que quieras. El humano sonrió y abrazó al depredador de las sombras. Gracias, dijo. No te arrepentirás de esto. Se volvió hacia la arena, listo para partir. Pero antes de irse, se detuvo y miró a Sorgon. Hay una cosa más que quiero decir, dijo el humano. No estás solo. Siempre hay esperanza. Siempre hay una oportunidad de cambiar. No te rindas. Luego, tomó la mano del depredador de las sombras y se alejó, dejando atrás a Sorgon y su mundo de oscuridad y desesperación. El humano y la bestia caminaron juntos, lado a lado, hacia un futuro incierto pero lleno de esperanza. Eran diferentes, sí. Eran de mundos diferentes, de especies diferentes. Pero estaban unidos por un vínculo indestructible de amor, compasión y entendimiento. Y juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío, para superar cualquier obstáculo, para construir un mundo mejor. Un mundo donde la paz, la armonía y el amor reinaran supremos. Un mundo donde incluso los monstruos podían encontrar la redención. Un mundo donde incluso los humanos podían marcar la diferencia. La historia del humano y el depredador de las sombras es una historia sobre el poder de la empatía y la comprensión. Es una historia sobre cómo incluso en los lugares más oscuros, incluso en los corazones más endurecidos, siempre hay una chispa de bondad esperando ser encendida. El humano no tembló ante la amenaza de la bestia, porque entendió que el miedo es una herramienta que puede ser utilizada en nuestra contra.
En lugar de sucumbir al terror, eligió la compasión. En lugar de ver un monstruo, vio a un ser sintiente que había sido herido y maltratado. Y al hacerlo, no solo salvó su propia vida, sino que también transformó la vida del depredador de las sombras. Le dio a la bestia una segunda oportunidad, la oportunidad de elegir el amor en lugar del odio, la paz en lugar de la violencia. La historia también nos enseña que la verdadera fuerza no reside en la dominación o el control, sino en la conexión. Sorgon creyó que podía controlar al depredador de las sombras con la fuerza y la manipulación, pero se equivocó. La verdadera lealtad no se compra con el miedo, sino que se gana con el respeto y la comprensión. El humano no intentó dominar al depredador de las sombras. En cambio, se conectó con él a un nivel profundo, reconociendo su dolor y ofreciéndole consuelo y apoyo. Y al hacerlo, ganó su lealtad incondicional. Finalmente, la historia nos recuerda que todos merecen una segunda oportunidad. Incluso aquellos que han cometido errores terribles, incluso aquellos que han sido etiquetados como monstruos, merecen la oportunidad de redimirse. Sorgon había cometido muchos errores en su vida. Había causado mucho daño y sufrimiento. Pero al final, el humano le ofreció una mano amiga, la oportunidad de cambiar y convertirse en una mejor persona. La historia del humano y el depredador de las sombras es una historia de esperanza, de amor y de redención. Es una historia que nos recuerda que incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una luz que puede guiarnos hacia un futuro mejor. Una luz que reside en nuestra capacidad de sentir empatía, de comprender y de amar. Una luz que nos muestra que la verdadera fuerza no reside en la dominación, sino en la conexión. Y que, al final, el amor siempre triunfa sobre el miedo.